11 de la mañana con 14 minutos en todo el país. Ya estamos con el senador José Carlos Mahí aquí en el estudio. Antes vamos con nuestro móvil, nos convocan Florencia y Santiago. Adelante. Marcelo, así es, como les adelantamos, nos adelantamos justamente al corte de cinta. Estamos aquí con Aristides Bonilla, quien es CEO de DISA Uruguay. Muchísimas gracias por recibirnos, porque aparte es internacional, lo estábamos charlando recién afuera, bueno, un gran recorrido a nivel internacional, también con la red de empresas que trabaja junto a DISA, y aquí llega este cambio de imagen en DISA Uruguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, es una oportunidad para nosotros de poder estar aquí en Uruguay, que para nosotros ha sido la puerta de entrada a Sudamérica, y así lo entendemos. Es un país donde nos da ciertas garantías en cuanto a seguridad jurídica, y realmente hemos apostado fuertemente por inversiones en el país, y evidentemente lo que sí tenemos claro es que es nuestra puerta de entrada a otras regiones donde queremos crecer aquí en Sudamérica. ¿En qué se destaca o se distingue DISA aquí en Uruguay? ¿Cuál es el plan? Bueno, nuestro plan es, en principio, es fortalecer la posición que tenemos. Tenemos 88 estaciones de servicio que queremos cambiar y tenerlas perfectamente cambiadas de imagen a DISA en mayo del año que viene. Llegaremos a diciembre de este año con el 50% de toda la imagen cambiada. Y detrás del cambio de imagen no solo es un cambio de imagen diferente, con unos colores diferentes y con una imagen súper limpia y de calidad, sino también lo que queremos es que detrás de la imagen se aprecie lo que nosotros siempre entendemos que es lo más principal para nosotros, que es el cliente, el servicio al cliente, la oferta que le queremos dar al cliente, cómo estamos al lado del cliente, somos cercanos al cliente, y además pues que conozcan que DISA es una oferta de valor. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué se elige Uruguay en este caso para poder instalarse así tan grande, ¿no?, a nivel país? Bueno, primero nosotros entendemos que Uruguay es un país donde se respetan los contratos, donde hay seguridad jurídica, donde hay oportunidades de crecimiento, donde hay oportunidades de hacer las cosas de una forma diferente, tratado desde nuestra experiencia. A de cuenta que nosotros somos una compañía donde tenemos varios rubros, como dicen aquí, no solo de energía y distribución de energía, sino también pues de alimentación, y también pues tenemos otros rubros como pueden ser el tema de renovables, donde nosotros en Canarias, por ejemplo, somos los líderes en producción de renovables, tanto eólica como fotovoltaica, donde producimos casi el 15% de la producción total de energía eléctrica. Ahí somos, nuestro grupo es reductor de emisiones de CO2, que quiere decir que nuestra actividad producimos o emitimos 40.000 toneladas, pero con la producción de energías renovables nosotros generamos 90.000 toneladas de CO2 en energías renovables, con lo cual reducimos la huella de carbono. Somos reductores natos de reducción de emisiones de CO2. Nosotros aquí en Uruguay entendemos que es un mercado muy parecido, lo conocemos perfectamente en la situación donde está, mercados regulados, que tenemos experiencia de trabajar en mercados regulados, y también tenemos mucha experiencia en trabajar en mercados desregulados. Bueno, felicitaciones por elegir Uruguay, la verdad para nosotros es un placer, sin duda también todo esto que destacan, ¿no?, de la importancia de concientizar o del compromiso también de la empresa en sí, y DISA aquí instalándose en Punta del Este, en un lugar aparte muy transitado, que es como el centro, ¿no?, de la unión entre Punta del Este y la ciudad de Maldonado. Sí, efectivamente, nosotros queremos somos muy cercanos a los uruguayos, nosotros que tenemos procedencia canaria, somos canarios, yo soy canario, me siento muy identificado con la gente de Uruguay, somos muy próximos, muy cercanos, y esa característica nosotros la podemos trasladar con esa experiencia que tenemos al público y al cliente, que es lo que queremos dar, ese factor de valor que lo merecen. ¿Estás instalado en Uruguay o estás viniendo, imagino? No, estoy instalado aquí y me siento como si estuviese viviendo aquí hace mucho tiempo. Bueno, a disfrutar, me imagino ahora viene la época más linda. Sí, muy bien, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de ver esta imagen, y que dentro de poco ya estaremos en todas las partes de Uruguay ofreciendo este servicio de calidad al cliente. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias.
Bueno, con esta información seguimos con ustedes allí, Marcelo, en el estudio de la mañana del 11. Muy bien, muchísimas gracias, Florencia. Gracias por esta participación. Volvemos con ustedes más adelante. Venimos acá al estudio, estamos hablando con el senador Maía sobre algunos temas que, bueno, hacen a la vida cotidiana de la política, etcétera, etcétera. Senador, un gusto que nos acompañe. Gracias, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Un placer, gracias. Y nobleza obliga, por más que usted lo escuchó por los monitores mientras esperaba para entrar al estudio, la primera pregunta es, teníamos la idea de armar un debate, pero el debate, yo digo, creo que hay una asociación colectiva en el imaginario colectivo del debate, es pelea, es confrontación, y en realidad puede ser confrontación de ideas, es escuchar dos opiniones distintas sobre un mismo tema, y que lo queríamos hacer con el senador Maía y con el senador Da Silva. Da Silva no tuvo problema, pero el senador Maía prefirió no hacerlo. La pregunta es ¿por qué? Porque yo preparo cada vez que estoy en un lugar con rigurosidad y seriedad. Yo recibí la propuesta de ustedes a la noche de ayer. He debatido con el senador Da Silva, con el cual tengo una muy buena relación personal. Creo que este mismo año, yo te comentaba fuera de micrófonos, en un programa colega, en Canal 12, en vivo, sin drama, pero creo que cada vez que tú tenés una polémica, tenés que acordar los temas, tenés que trabajar los tiempos y tenés que definir las pautas generales. Siempre civilizada, siempre es intercambio de ideas, pero cuando tú estás en un debate, tú tenés que definir previamente siempre, en mi opinión, las reglas de juego, las condiciones y demás. Por eso, cuando voy a un debate con Sebastián, o como lo he hecho desde la calle Pou, para nombrar algunos, hablábamos fuera de micrófono, con Gandini, con Trovo, con Hackenbrough, con una cantidad enorme, no sé, en 26 años que estoy en la actividad política, en el Parlamento, una enorme cantidad. Siempre he trabajado así, es mi forma de hacerlo. No va a faltar oportunidad cuando nos inviten nuevamente para debatir con Sebastián, que ya lo he hecho. Digo, para no quedar tampoco, es razonable lo que está explicando el senador, para no quedar nosotros como unos improvisados, simplemente ya teníamos acordada la entrevista con el senador Maía, la entrevista con el senador Da Silva, por separado, hablando con la producción dijimos, y de repente si vemos la posibilidad de que vengan juntos, básicamente para hablar de la ley de urgente consideración, para poner sobre la mesa algunos artículos y que cada uno argumentara. No reparamos en eso de decir, bueno, una organización previa o días previos para que se preparen para un debate, no era una cuestión como la habíamos imaginado nosotros, pero bueno, era una idea capaz que tenemos que trabajarlo un poco más para que se pueda concretar. La buena disposición de ambos está, así que bueno, será cuestión de ajustarlo. Dicho esto, faltan 80.000 firmas para que se apruebe el referéndum. A la Corte le falta validar 80.000 de las muchas más que tiene todavía para revisar. Sí, estamos muy cerca del objetivo. Era una cuestión compleja de alcanzar. Yo creo que eso demostró que el pueblo uruguayo tiene capacidad de rebeldía, de organización, las organizaciones sociales, la izquierda. Creo que hubo respuesta. Las condiciones en que se hizo, condiciones muy duras, condiciones adversas por la etapa en que estaba de difusión del virus, por la cantidad de peligro que había en ello, porque no se aplazaron como se solicitó, se habían aplazado por muchos menos casos de COVID las elecciones departamentales. No se aplazó cuando se solicitó por los organizadores el plazo, porque había condiciones sanitarias mucho más complejas. Bueno, se logró y básicamente eso es muy bueno para los uruguayos porque esto es democracia directa. Ahora va a ser el soberano el que decida sobre algo en que hay que hacer una etapa de mucha información, que la gente sepa de lo que estamos hablando, se informe, porque las condiciones en que se aprobó en el marco de una pandemia, se aprobó en un momento en que no había condiciones y por una vía que era en un tiempo muy acotado, que si no se tocaba nada saldría lo que quería el Poder Ejecutivo, por una vía extremadamente rápida como es la Ley de Urgente Consideración, con un proyecto de ley que tenía características de presupuesto, que iba desde temas medioambientales a salud, a economía, a seguridad, a educación, a todo un poco, que obviamente no estaba previsto por el gobierno que esto pasara. Es la piedra en el zapato que tiene el gobierno nacional ahora. Ahora van a tener que debatir y en su oportunidad lo vamos a hacer, como lo hemos hecho siempre, y ahora sí, el gobierno tiene que empezar a debatir sobre lo que no había debatido antes. Por ejemplo, son 135 artículos que la Comisión Pro Referéndum pretende impugnar, PIT-CNT, Frente Amplio.
que no están de acuerdo con esos 135 artículos, por más que el Frente Amplio votó la ley de urgente consideración, pero la votó en general, después en particular tuvieron reparos, y hay 135 artículos que consideran que no son buenos para el país, que se retroceden, que se pierden derechos, que hay recortes, que hay pérdida de libertades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿por qué se quiere derogar el delito de resistencia al arresto, el agravio de la autoridad policial y la autoevasión? Porque como está redactado, establece pocas garantías para el ciudadano común. Es decir, uno está pensando en una situación de enfrentamiento con un delincuente, pero la ley es general y abstracta y puede darse situaciones de abuso de autoridad por cómo está redactado el artículo. En general, todo el capítulo de seguridad tiene esa tendencia, una tendencia que le da pocas garantías al ciudadano común y extralimita en ese sentido hasta las potestades que el Estado tiene sobre las libertades y sobre la seguridad de cada ciudadano. Ese artículo, como otros en la materia, está desbalanceado y creemos que son complicados, insisto, para los derechos del ciudadano común y corriente. Por eso, cuando uno analiza una ley que es general y abstracta. La ley general y abstracta la aplica un gobierno, después puede venir otro u otro, si se mantiene la ley, puesta en manos de un gobierno con una tendencia autoritaria, ese articulado, digamos, no le da garantías a la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, uno piensa en el agravio de la autoridad policial, ¿no? En eso de insultar, agredir, golpear, salivar. Cualquier ciudadano puede decir, bueno, está bien, hay que respetar a la autoridad. ¿Usted entiende que ahí hay un límite que queda un tanto arbitrario, determinado, que el policía puede, me miraste mal y considero que me agrediste y por eso te puedo accionar contra vos? Digo, pasa por ahí el límite. Claro, hay se deja mucho la subjetividad. Entonces, si bien esa primera descripción que tú haces de la norma es lo que nosotros habitualmente entendíamos también que la normativa vigente ya amparaba esas situaciones, que lo que está planteado en realidad puede generar, y ha sucedido, hemos visto hasta filmaciones y demás de situaciones de abuso, situaciones de exceso. Yo creo que uno a veces confunde lo que es la gestión con el marco legal, y creo que la clave en todo es si vos tenés poder la mejor o peor ley, pero la clave está en cómo gestionamos, y ahí el marco para nosotros puede generar condiciones para dificultades para el ciudadano común, insisto, no me refiero a quien delinque, sino a las personas que, mañana arbitrariamente pueden tener y sufrir consecuencias directas. La ley de urgente consideración prevé castigar al delincuente que se fuga de una cárcel. Eso antes de la LUC estaba castigado en caso de que hubiera rotura de algún elemento en la fuga. Ahora se castiga la fuga, el hecho de decir, bueno, un recluso está preso. Si se quiere fugar, el hecho de haberse querido fugar o de haberlo concretado agrava su pena. Este delito también está propuesto para derogar. ¿Por qué? Por la misma razón. Es decir, yo creo que en eso tiene que haber una circunstancia muy especial. Es más viejo que el mundo que, que los presos, le ha pasado a todas las administraciones, tiendan a intentar salir. Y yo creo que la normativa que estaba vigente era suficiente, había otro tipo de sanciones previstas en marco legal que eran suficientes. Yo creo que va en una línea punitivista que en el fondo es mucho más efectista que efectiva y en algunos casos es bastante peligrosa. Ahora, ese concepto, porque yo he escuchado gente que de repente queda requiriendo un poco más de profundidad en la explicación cuando dicen, bueno, el ser humano por naturaleza tiende a buscar la libertad, o sea, es entendible de que quien está privado de libertad quiera buscar la libertad, quiera salir. Bueno, pero eso no es un razonamiento de recibo desde el punto de vista de que el que está ahí lo hace porque cumplió un delito. Es natural que quiera fugarse, pero si te fugás, te meten de vuelta. Va a ser una situación que debe agravar el estado procesal de esa persona. Bueno, eso es lo que piensan quienes redactaron la ley. No, claro, digo, nosotros le traslado un comentario que he escuchado de la gente que dicen, pero ¿cómo que no? El que se quiere fugar tiene que ser castigado con más dureza. Bueno, por eso, el texto refiere a eso. Yo considero que en realidad, primero hay que hacer todos los intentos para que esas situaciones no se den. Y segundo, si se dan, meter lo que determine la sanción por la cual fue preso. Eso es lo que corresponde.
El hecho de haberse querido fugar obedece a esa naturaleza humana ¿Qué quiere que le diga? Que todos buscamos. No sé lo que usted piensa. Y sí, eso pasa en toda la historia. Me parece que el problema está en la lógica, en cómo se concibe la lógica de seguridad que está planteada en todos sus artículos. Acá se plantea una concepción exclusivamente punitivista como una cuestión de solución. Y la solución para la seguridad no pasa por ese tipo de medidas. Hay un artículo que garantiza el ejercicio pacífico de huelga, el derecho de los no huelguistas a trabajar y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones libremente. Y bueno, se quiere derogar este artículo también. ¿Cuál sería la razón, senador? Y la razón es porque nosotros creemos que ese tipo de artículos notoriamente perjudica a los trabajadores organizados. Es decir, hay una cantidad de experiencias de empresas, algunas de las cuales han tenido mucho éxito, por suerte para ellas, en este último tiempo, incluso en pandemia, que contratan gente para vulnerar y generar condiciones las organizaciones sindicales. Y este tipo de artículos perjudica notoriamente a los trabajadores que normalmente se organizan para proteger sus derechos, lo hacen en forma colectiva y es la única manera y es la única herramienta que tienen para defender, digamos, la posibilidad de mejoras de condiciones laborales, de derechos, como ha sucedido históricamente. Creo que es una ley fundamentalmente antiballista, anti la concepción del Estado como el escudo de los débiles, que es la concepción ballista histórica, que nosotros la reivindicamos desde el Frente Amplio, y esta es una concepción que, insisto, desde el punto de vista de la búsqueda de la equidad de las cargas, en el sentido partiendo de la realidad que no hay condiciones de igualdad entre unos y otros, el Estado y las normativas generales tienen que generar condiciones para el efectivo libre ejercicio del derecho de, digamos, de huelga, el derecho de organización de protesta y demás. Y creo que eso desbalancea en favor del sector empresarial. Esto es para el ámbito privado, porque en el ámbito público ya existe. ¿Cuál sería la diferencia? Porque en el ámbito público, si hay una ocupación del lugar, inmediatamente se desaloja, como ya ha sucedido, incluso con violencia. Ahora lo trasladan al ámbito privado y la realidad es otra. Por ejemplo, nunca pasó, ¿no? Pero si hubiera un paro aquí en Canal 11, hacen una huelga, ocupan el canal, y acá somos 20 compañeros, hay 10 que deciden ocupar y no trabajar, y yo decido venir a trabajar. La LUC a mí me permite venir a trabajar, o a la dueña del canal le permite entrar al canal, y eso se quiere derogar. Digo, analizándolo desde ese punto de vista, ¿cuál sería el inconveniente? Bueno, el inconveniente es el que acabo de decir. Para nosotros esa norma estimula a que haya un desbalance en los derechos de la defensa de los trabajadores. Lo que se hace en muchas empresas privadas, o en algunas empresas privadas, es al mismo tiempo que se impide el ejercicio de medidas sindicales que protejan a veces la fuente laboral o derechos adquiridos o la posibilidad de mejorarlos, se habilita que personas ingresen sustituyendo a dirigentes sindicales. ¿Eso es habitual? ¿Es una práctica habitual que ocurre? Sí, eso pasa. No digo que sea todos los casos, pero pasa. Tenemos muchos ejemplos que uno conoce de despido o de, digamos, termino en conflicto, y aquellos que fueron los que tuvieron que ser delegados sindicales y representaron a otros y que después las medidas beneficiaron al colectivo, bueno, se toman, entre comillas, medidas ejemplarizantes y para evitar que, bueno, posteriormente esto pase de vuelta. Hay intereses contrapuestos ahí. El Estado no es neutro. No hay igualdad de las cargas, en el sentido, no hay igualdad de oportunidad entre uno y otro. Y en ese sentido es que debe actuar la protección, insisto, de una concepción ballista. Una concepción ballista que siempre tendió a dar oportunidades al lado más débil. Y esa es la concepción que defiende el Frente Amplio. El Frente Amplio ha estado desde que llegó al gobierno, desde antes, pero especialmente cuando fue el gobierno, siendo, a mí me gusta decirlo de esta manera, el vallismo del siglo XXI. Esto es, el partido político que ve en el rol del Estado un rol activo a la hora del desarrollo nacional y a la hora de la protección de los derechos de los más débiles. También se ha dicho eso, ¿no? De que de repente, bueno,
Estamos en una situación en la que los trabajadores quieren ir a trabajar y no pueden, y tienen ese conflicto y dicen, ah, bueno, no, yo no me adhiero a la medida, estoy en contra de lo que están haciendo mis compañeros agremiados o sindicalizados, pero después ese gremio logra alguna reivindicación y se benefician todos, ¿no? Incluso aquellos que estaban en contra de la medida también se ven beneficiados. Es un tema bastante discutible, pero en definitiva aquí está lo que plantea usted respecto a esto del derecho de huelga, el ejercicio pacífico de la huelga. Otra de las preguntas, ¿por qué se quiere derogar el régimen de semilibertad que establece que los menores infractores a la ley tengan la posibilidad de salir a visitar a sus familias, de salir a trabajar hasta por un máximo de 8 horas o hacer algún tipo de actividad, salvo aquellos que hayan cometido delitos de violación, abuso sexual, rapiña con privación de libertad, copamiento, homicidio intencional y lesiones graves o gravísimas? O sea, que esos adolescentes queden eximidos de esa posibilidad de la libertad semivigilada. Ese artículo se quiere derogar. Nosotros creemos que desde el punto de vista de la seguridad, las normas que eran de similar alcance que estaban antes eran las suficientes. Creemos que desde el punto de vista de la concepción de la ley de urgente consideración en su conjunto, en todo el capítulo de seguridad, porque desde nuestro punto de vista es bueno ir analizando los artículos, pero sobre todo analizar la concepción general, el abordaje de las situaciones de menores infractores o en conflicto con la ley tuvo un abordaje cada vez más eficiente por parte del Estado, lo tuvo y lo tiene en el sentido de tener instituciones que le hubo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se crea el INISA, que fue la franja de determinados menores infractores en conflictos con la ley, hubo una bajísima cantidad de fugas o problemas, digamos, vinculados a los menores en infracción. Es decir, nosotros creemos en otro tipo de herramientas, tenemos una concepción distinta y creemos que por ese lado no es el lado de la solución de los problemas. Lo que pasa es que la concepción del gobierno es exclusivamente punitivista. Cree que por ese lado va a haber más seguridad, los ciudadanos van a estar en mejores condiciones y eso en el mundo y en el Uruguay ha demostrado con todos los gobiernos, inclusive el nuestro, y en eso es autocrítico, que no hay una regla de 3 que te diga tú aumentás las penas o los tiempos de cárcel y demás y tenés mejoras en las condiciones de la seguridad. La seguridad pasa por la capacidad de gestión, por una cantidad de, digamos, de cambios estructurales en la sociedad vinculado a evitar la exclusión, a trabajar en la cárcel con los reclusos, es decir, analizar la situación, que las cárceles sean otras cosas, digamos, la búsqueda imprescindible por parte de cualquier administración de la rehabilitación de las personas, lo cual no quiere decir que todas las personas sean rehabilitables, es decir, la concepción distinta que tenemos que tener sobre por lo menos el capítulo de seguridad. En el capítulo de seguridad creo que son 32 o 33 artículos que se pretenden derogar. Otro capítulo importantísimo es el de la educación. Son 34 artículos que se quieren derogar. Se generó mucha polémica con este spot publicitario que hablaba de privatizar la escuela pública. El otro día el candidato a presidente del Frente Amplio, expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en un programa que usted acaba de mencionar, dijo, reconozco que no es cierto eso del spot. ¿Qué opina usted? Yo creo que... Además lo comprende como usted es docente, claro, lo sí, comprende a mí me la preguntaron, la verdad que no me acuerdo dónde ahora, pero me preguntaron sobre eso. Yo, lo asumí como algo simbólico mucho más que lineal, digamos. A mí también me sorprendió que se utilizara esa frase. Los 34 artículos que dentro de los que están para anularse, y a opinión de la gente, hay 34 de educación. Vinculado a ese asunto, podés señalar lo que es la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública y se sustituye por otro tipo de organización. ¿Y qué pasa? En ese otro tipo de organización, ¿qué sucede? Se le da igual jerarquía, igual peso a lo privado que a lo público. Cuando lo privado es el 85% de las opciones de los uruguayos en general, del interior mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Lo privado tiene al tener, digamos, igualdad de voto y de peso con lo público, tiene situaciones desiguales, igualdad de
de potestades tiene una jerarquización por encima de lo privado de lo público. Entonces, visto de ese ángulo, yo creo que hay un énfasis, digamos, de privilegiar lo privado en general como concepción. No digo que esté en un artículo específico, claro. Yo no lo digo que sea así. Entiendo que quien hizo el jingle habrá tenido sus razones para dar ese tipo de frase, que a veces son a brocha gruesa. En el articulado, el que yo encuentro es eso. Veo sí otros inconvenientes de los 34 artículos, como es, por ejemplo, la eliminación de la participación de los docentes en educación primaria, secundaria y UTU. Eso que no tiene nada que ver con el régimen soviético que habló el ministro de Educación, que es muy paradójico, ¿no? El ministro de Educación dijo que volver a hacer lo que hacían los sindicatos, lo habló peyorativamente de ellos, y los trabajadores de la ANEP, todos los funcionarios cuando votaron, en un 70% votaron las listas vinculadas a lo gremial. Debería el ministro tomar lectura de la respuesta, no, porque no es la representación de los gremios, es que todos los funcionarios de la ANEP optaron por esas listas en un 70%. Ojo con ese mensaje. Sí, hubo un dato contundente en las elecciones, muy contundente, ¿no? Y eso es un dato de la realidad. Y digo más, por ejemplo, una de las cosas que se iba a cambiar era la forma de elección y el tiempo. Nosotros los docentes elegimos todos los años. Y ahí te encontrás con los tipos de tu generación, si estás más viejo, más joven, más esto, más lo otro. Los ves, están en otros lados del país o en otros liceos. Y todos los años es la misma liturgia, ¿no? Y la idea era, incluso el Frente lo iba a empezar a hacer, no se logró hacer, se debió haber hecho por 3 años y no se hizo. Y ahora se anunció que se iba a hacer. Pero digamos, pasó el 2020 y se elige por 1 año. Estamos en 2021 y quien vaya a elegir en 2022 va a ser por 1 año. O sea, van a tener 2 años de gestión con el mismo sistema soviético que estaba en la época anterior y no se ha cambiado. El único lugar que hay elección por 3 años es para unos determinados centros que son los Espínola, que son 10 o 12 en todo el Uruguay, además ubicados en localidades pequeñas en el interior, en los cuales hubo varios centros que ni siquiera tuvieron todas las horas durante todo el año. Hubo 4.700 horas de clases no dictadas a la altura del mes de septiembre. Me encantaría profundizar con ustedes sobre el tema de educación, que es tan importante, porque hablamos mucho de la seguridad, pero parece como que es más importante la seguridad que la educación, y me parece que... Pero ahí, ¿quién manda usted? Todo está bien, lo que pasa es que se nos termina el tiempo, es verdad, digo, pero bueno, lo que pasa es que yo tengo el defecto de preparar entrevistas muy extensivas o muy extensas. Es una virtud eso. Y después siempre digo, no quiero que quede afuera y empezamos en un ping-pong que en realidad no es la idea, pero el tema de educación, me parece que en todo esto va la educación, porque hablamos de los reclusos, va la educación en la sociedad, en todas las cuestiones que hacen a la vida misma pasa por la educación. ¿Qué opina del tema Tavares? Ya me tengo que ir, pero ¿qué opina? A mí la verdad me da mucha pena la situación en general. Si es un corte grueso, a mí me sería lógico que terminara el ciclo. O sea, cambiar 4 partidos antes me parece medio loco, ya estamos jugados. Tengo una situación de afecto en los valores de Tavares. Mucho más que el fútbol que despliega o quien no entra. Por ejemplo, a mí me encantaría que hubiese estado el Diente López desde siempre, me parece un jugadorazo. Pero me parece que ahí hay un tema de recambio generacional, estamos más o menos en la situación. ¿Sabes qué pasa con el fútbol? El fútbol es una actividad privada que está tan internalizado en nosotros que la consideramos pública. Claro. Porque bueno, es así. Tal cual. Pero me parece que lo más coherente sería que culminara el ciclo. Tengo la sensación de que no va a pasar, pero bueno, ojalá lo dejen al maestro, pero no tengo mucha esperanza que pase. Coincido con usted plenamente en que el maestro es el que debería seguir y en que no creo que siga por cómo viene la cosa. Senador José Carlos Maía ha sido muy gentil en acompañarnos este rato. Gracias por la oportunidad, fuerte abrazo a toda la teleaudiencia. Un gusto y hasta pronto. Señoras y señores, pausa, 11:42, ya volvemos.